Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de los Números. Libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia. Gloria a Dios. Libro de los Números. Números capítulo 13, versículo 30. Gloria a Dios. Libro de los Números 13, versículo 30 y 31. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. La victoria está en la manera en que vemos las cosas. Oiga, hermano, la victoria está en la manera en que vemos las cosas. Hermano, en estos momentos de la historia, el pueblo de Israel estaba frente a la tierra que Dios les había prometido. O sea, hermano, ahí tenían la tierra prometida. Hermano, y Dios ya les había dicho que esa tierra se las iba a dar, que a ellos les pertenecía. Oiga, hermano, o sea, Dios ya les había prometido esa tierra. Y lo que ellos, hermanos, debían hacer era creer esa promesa de Dios. Amén, hermano. Porque, hermano, no se los estaba prometiendo el presidente, hermano. Miren, no había, hermano, reyes, había. Pero la promesa no era una promesa humana, era Dios el que le había prometido a su pueblo que esa tierra era de ellos. Esa era una gran diferencia, hermano. Como que a usted le diga: mira, alguien le dice: a usted te voy a dar eso. No le crea. Porque, hermano, la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. O sea, Dios no miente. Esto es lo primero. Que esta promesa era Dios quien se la había hecho al pueblo. Ni siquiera había sido Moisés, hermano. Era Dios mismo. Y entonces, hermano, usted conoce esa historia. Los 12 espías fueron enviados a inspeccionar la tierra de Canaán. Que esos espías no fue un plan de Dios. Si usted lee Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22, usted se va a dar cuenta de quién fue la idea de enviar espías a esa tierra. No fue idea de Dios, porque Dios, hermano, Dios quería que su pueblo le creyera. Ellos no necesitaban ir a ver: quiero ir a ver si es cierto, quiero ir a ver cómo es ahí, a ver si podemos, a ver si tenemos la capacidad. Hermano, cuando nosotros medimos la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar la vida, estamos perdidos. Porque nosotros no peleamos con nuestra fuerza, hermano. Porque, hermano, si peleamos con nuestra fuerza, como le digo, desde ya estamos derrotados.
Porque, hermano, nuestra lucha no es solamente física, hermano. Nuestra lucha, aparte de tener una lucha física, tenemos una lucha espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, nuestra lucha no es física. A veces tomamos los problemas como muy materiales y decimos, no, es que aquí, es que allá. Y a veces, hermanos, no podemos ver que detrás de esas cosas muchas veces hay poderes malignos que quieren detenernos. Y a veces decimos, no, es que es tal cosa, decimos nosotros. Pero veamos, como le digo, en Deuteronomio 1:22 se nos menciona que fue el pueblo quien propuso enviar hombres. Usted lo va a leer ahí en su casa. Era verdad que era humanamente imposible que el pueblo de Israel conquistara esa tierra. Era humanamente imposible. ¿Por qué? Porque ellos venían de la esclavitud, no tenían hombres de guerra. Hermanos, realmente no tenían un ejército verdadero contra un pueblo que ya estaba establecido con grandes murallas, hermano, armamento como el que tenían en esa época. Bueno, era muy rústico, tiraban hasta piedras, hermano, con catapultas y cosas del estilo de la época, pero era algo que podía destruir. Entonces era humanamente imposible que ellos enfrentaran al pueblo. Dios ya lo sabía. Pero es que, hermano, quien pelea por su pueblo es Dios. Es que esa es la diferencia. Cuando nosotros, hermanos, tenemos que tener en la mente bien clavado que quien pelea por nosotros es Dios, hermano. Es el Señor, hermano, entendamos eso, que la lucha no es humana, la lucha no es, hermano, contra carne y sangre, es, hermano, con el poder de Dios que vamos a lograrlo. Y mire qué interesante, hermano. El pueblo propone enviar estos espías para reconocer la tierra. Y Moisés aceptó la idea. Bueno, dijo, está bueno. Pero como le digo, esa idea no fue de Dios y no estaba en el plan de Dios. Pero Dios lo permitió. Y una vez expliqué, hermanos, que muchas veces no debemos de confundir la voluntad de Dios con que Dios permita algo, porque Dios muchas veces permite algo. Está bueno, pues si tanto insistís, dale, pero no te va a ir bien, pero vos dale, si vos querés andar, porque esa es la verdad, hermano. Lo vemos en la palabra. Tal vez Dios ya ha dado una orden, no hagas esto, no hagas aquello, pero uno está insistiendo, señores, que yo quiero ir, vaya, pues anda. Y cuando vamos, hermano, ¿qué nos pasa? Lo que Dios ya sabía que nos iba a pasar. Nos va mal. Nos salen las cosas como no esperábamos. Cometemos errores. Decimos, no, es que un error no comete cualquiera, dice. Porque así somos. Pero, hermano, Dios ya había dicho que, hermano, que Él les iba a dar esa tierra. No tenían que ir a ver si era cierto, pero ellos van, Dios los deja. ¿Vale? Fueron 40 días, se fueron a inspeccionar allá. Allá anduvieron, hermano, viendo todo. Y en vez de, hermano, bueno, como le digo, ellos no necesitaban ir, tenían que confiar. Les tenía que bastar lo que Dios ya había dicho, no importa cómo sea allá. Peor vinieron, fíjense que eso fue lo peor, que en vez de venir con ánimos, en vez de venir, hermano, con alegría, de nada les sirvió, porque el ir allá vinieron peor. Fíjese bien,
En vez de decir, bueno, enviar espías puede ser bueno, dice alguien, porque ahí vemos estrategias, vemos aquí, vemos allá, nada, hermano, peor les salió la cosa, porque vinieron más arruinados que cuando se fueron. Tal vez esos andaban bajos de fe y ahí la terminaron de botar. Y hermano, el Señor les había dicho que esa tierra era buena, les tenía que bastar, ¿verdad? Ellos dijeron, vamos a ver si es cierto que es buena. Él dice el Señor que es buena, pero yo quiero estar seguro, dijo alguno. Mire, algún incrédulo, se fue. Pero Dios ya les había dicho que esa tierra era buena, que fluía leche y miel. Mire qué bonito. ¿Y qué significa eso? Bueno, que era una tierra rica en su naturaleza, abundancia, buena tierra. Cualquiera que sembrara algo iba a crecer grande, buena tierra. Bueno, usted puede leer ahí que cuando ellos regresan, dice la Biblia que ellos vienen felices. Cuando los 2 espías volvieron con el informe, ellos dijeron, ciertamente, dijeron, fluye leche y miel. Oiga, y este es el fruto de ella. Dice que llevaron unos racimos, hermano, de frutas, que se quedaron asombrados. Gloria a Dios. Mire, hermano, todas esas cosas eran buenas, pero ahí viene lo demás. Pero hay gigantes y la ciudad está fortificada y grandes murallas que hay. Ellos, hermanos, empezaron a hablar más de lo negativo, más, hermano, de lo grande, y hasta ahí están los hijos de Anac, dijeron. A ver quién era ese. Pero según la Biblia era un hombre, hermano, que tenía unos hijos enormes, eran gigantes. Bueno, los hijos de Anac, dice ahí. Y en esos momentos que ellos empezaron, hermano, a hablar y hablar y hablar y hablar, hermano, de una manera negativa. Por eso, hermano, es que el tema se llama la victoria está en la manera en que vemos las cosas. Porque no es que era mentira que era grande, no es que era mentira que habían grandes murallas y que habían gigantes, era cierto. Esa era verdad, no se va a negar. Pero ellos estaban viendo, hermano, más pequeño a Dios. No vamos a poder, dijeron. Ese fue el problema, hermano. ¿Será, hermano, que muchas veces los problemas y las dificultades nos hacen ver, hermano, que quizás tenemos un Dios que no nos puede ayudar aquí? En este aspecto yo no sé, dice alguien. A veces, hermano, las dificultades y problemas llegan al punto, hermano, de que la persona ya pierde su fe. Ya no cree que Dios puede ayudarle, que Dios le puede sacar adelante. Hermano, pero ¿por qué perdemos la fe? ¿Qué debemos hacer, hermano, al oír tanta negatividad? Apague el radio. No, hermano, cierre sus oídos a lo negativo. Ciérrelo. Cuando alguien le diga, mire qué desgracia, mira aquí, ay, mira allá, mire aquí, solo mala suerte, mira, hay gente que solo eso habla. Y no es que vamos a negar, hermano, las cosas malas, pero el hombre de Dios y la mujer de Dios ve las cosas como Dios las ve. Veamos. Mire lo que dijo Caleb, el versículo 30, y si vamos con el estudio. Mire lo que dice el verso 30 que leímos. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Hermano, al oír Caleb, que era uno de los que habían ido también,
Caleb, al oír que empezaron, hermano, comenzaron bien, hermano. Comenzaron, miren, aquí están estas uvas, aquí están todas estas frutas, miren qué enorme, gloria a Dios. Ahí se hubieran quedado, hermano. Pero de repente, pero, dije, mira ahí ese pero, que no es un pero de Dios, es un pero del diablo, hermano. Porque para Dios no hay pero que valga, hermano. Para Dios todo es posible, hermano. Mire, entonces Caleb a empezarlos a oír, dice que los cayó a todos, hermano. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ahí estaba Moisés, hermano. Pero los cayó a todos. Cállense. Caleb no permitió que el ambiente de miedo dominara al pueblo. Eso es lo que él dijo. No, hombre, ¿y estos qué están haciendo, hombre? Estos no, hombre, están arruinando las cosas. Es que a Dios hay que creerle. A Dios no hay que ver el gran problema. A Dios no hay que ver la gran dificultad. Hay que ver que Dios ya lo prometió. Y ese es pan comido. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso, hermano? De veras, hermano. O ya dudamos de Dios. O ya, hermano, nuestra fe, hermano, está ralita. Hermano, Dios es poderoso, hermano. Mire, Caleb, ese es lo primero que hizo, callarlo. Miren, cállense, hombre. Cállense. Si es que es cierto, yo no les voy a decir que no, pero vamos, Dios ya nos dio esa tierra, es de nosotros. Así ve el hombre y la mujer de fe las cosas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la palabra no puedo, la palabra es imposible, la palabra, hermano, no vamos a poder, ni debería de existir en el manual del cristiano. Pero ni el mundano a veces habla así. Yo no sé, pero yo mañana voy a tener pisto, dice. Mire, lo dice así, voy a tener pisto. ¿Tiene fe? Y mire, cuando Dios ha hablado, la fe tiene que levantarse por encima de las voces negativas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, así tiene que ser, hermano. El creyente no puede ser de otro modo. Bueno, yo no lo veo en la Biblia. Dios ya les había dicho, a ustedes les voy a dar esa tierra. Ese era, tenían que creerlo a ciegas, hermano, porque se los había prometido Dios. Mire, puede ser que el papá le prometa algo al hijo, o el hijo al papá, si usted quiere. Le puede fallar. Hace poquito vi ahí por ahí un hombre que ya tenía 80 años, ya tenía su testamento hecho. Todo mi dinero le iba a quedar a una de sus hijas. Ya estaba hecho el testamento, hasta la muchacha ya sabía, la mujer ya sabía, ya estaba en el testamento, ya lo tenía ahí guardado. Pero 2 años antes de morir, él lo cambia todo el testamento y no le deja ni un centavo y se lo pone a nombre de otro. Este fue un bombazo, hermano. Porque el hombre puede cambiar de opinión. Depende de las circunstancias. Pero Dios ya les había dicho, esa tierra es de ustedes. Era de creerlo, hermano, a ciegas. Yo no sé, aún choco, me voy detrás de Dios porque yo sé que Él no me engaña. Pero a Dios, hermano. De otra gente no se fíe. A este lo voy siguiendo, lo que él diga eso hago. No, hermano. Usted haga lo que la palabra de Dios le ordena.
Entonces, siempre habrá voces que siembran duda. Eso toda la vida lo ha habido. Pero la fe verdadera se atreve a hablar aun cuando la mayoría piensa diferente. Oiga, todos piensan diferente, pero el que tiene fe, hermano, él se atreve a hablar. No importa que todos estos no crean, pero yo creo que Dios no miente. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Hombres y mujeres de fe. Luego dijo Caleb, oiga, después de que le dijo cállense, luego, o sea, rápidamente dijo, subamos luego. Oiga la palabra que usa aquí Caleb, hermano, lea ahí conmigo. Subamos luego. No andemos esperando tanto, hombre. Si ahí Dios ya lo prometió, yo no sé cómo él va a ser, pero yo sé que la victoria está segura. Mire, hermano. Es que así debe de ser las cosas, hermano. Hermano, nosotros a lo que Dios ha dicho debemos de tener una obediencia instantánea. Pero a Dios, hermano, a Él sí le ponemos pero. Lo que Dios ha dicho, ve y haz esto, ve y anuncia la palabra, es que no que lo hagan otros. Ahí sí le ponemos pero a las cosas de Dios. Y mire, hermano, pero Caleb, no, digo, ya los callé a estos, yo lo que les digo, subamos luego, vamos, hagamos lo que Dios nos ha dicho, porque la victoria es nuestra. Eso digo, Caleb. Y dice, subamos luego. Él lo miraba fácil, hermano. Mire cómo son las cosas. Él lo miraba fácil. ¿Sí o no, hermano? Que hay gente, hermano, que tal vez la cosa no es tan difícil, pero ella le ve 30 nudos al volado. Tal vez no hay que hacer, hermana, si son, yo no le veo tanta dificultad. ¿Qué es lo que le pasa? Ay, es que mire aquí, que mire por allá, que me... No, hombre, hermano, y que, no, hombre, solo vamos a hacer esto y esto y esto y se acabó. Porque, hermano, el que tiene abiertos los ojos de Dios, las cosas las ve diferentes. Es que ese es el punto, no hay otro. Eso es lo que le pasaba al profeta Eliseo con su ayudante. Ahí estaba el ayudante, hermano. Jesse, algo así. Pero el ayudante, a pesar de ser ayudante del profeta, hermano, era por gusto. Allá andaba el ayudante, pero nada había aprendido del hombre de Dios. Porque no miraba, ahí estaba el ejército del Dios de Israel cuidando al profeta, pero él no miraba nada. Él decía, no, hombre, aquí están solo los enemigos, veo yo. Así dijo. Y cuando sale el profeta a ver, no, hombre, ¿qué te preocupa? Yo ahí veo el gran ejército del Dios viviente, que ahí están con carros de fuego, allá afuera, cuidándome. Pero yo no los veo, decía. ¿Sabe qué hizo el profeta? Oró a Dios y le dice, ábrele los ojos a este. Oiga, es que, hermano, para ver las cosas necesitamos que Dios nos abra los ojos. Porque si no, no vemos nada, solo vemos, hermano, oscuro, cerrado, negativo. Solo eso vemos. Y dice Caleb, no, hombre, subamos luego. Porque él lo miraba fácil. No era fácil, hermano. Dios sabía que no iban a poder. Porque si hay algo que Dios sabe, hermano, es hasta dónde podemos. Él sabía que su pueblo no iba a poder, hermano. Pero ellos no hicieron nada. Porque recuerde, hermano, que la primer ciudad que encuentran
era Jericó, la gran ciudad amurallada. No podía. Y él les dijo, no hombre, si es que ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes solo queden aquí a la afuera y canten, 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 adoren, exalten. Mire, levanten la voz, adoren, 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 adoren. Y los muros van a caer. El trabajo que ellos debían de hacer era solo adorar a Dios, exaltarlo. Hermano, yo le aseguro que si usted trae un gran problema y no haya qué hacer, ni siquiera tiene necesidad de estar aventada llorando y clamando y rogando a Dios. No estoy diciendo que no lo haga, pero quizás no fuera necesario. Si usted viniera, yo no sé cómo va a ser el Señor con ese gran problema que dejé yo en la casa, pero lo que yo voy a hacer es lo que hizo el pueblo de Israel antes que los muros cayeran. Voy a empezar a cantar, voy a empezar a adorar, voy a empezar a glorificar al Señor y no me va a importar lo que esté allá. Hermano, su adoración puede hacer mucho. ¿Qué es cierto? Entonces se dice, me voy a concentrar mejor. Tengo ese problema que allá lo dejé. Ay, déjelo, hermano. Usted cante a Dios con alegría, gócese, alégrese, hermano. Y en la alabanza, Dios puede obrar. Dios puede obrar, hermano. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó cuando llegue a la casa? No, ya estuvo. Ya se solucionó todo. Y lo que no, ya no, ya lo pagaron, o ya pasó esto, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Es que nosotros tenemos estrategias que no las usamos, hermano. Qué lástima. Solo vemos lo malo. Ahí está el problema, porque nuestros ojos están cerrados. Los 10 espías, aunque fueron a ver la tierra de puro, como dicen por ahí, de puro choto fueron. ¿Por qué? Por traer un informe negativo. Y mire, dice él, subamos luego y tomemos posesión de ella. Mire, hermano, la fe que tenía Caleb, hermano. Ese hombre, hermano. Y no era positividad, hermano. Es que él sabía en el Dios en que él creía, hermano. ¿Será que nosotros, hermano, sabemos en el Dios que hemos creído, hermano? De verdad, hermano. Mire, él sabía. Él lo había vivido. Hermano, ellos venían en el desierto comiendo pan del cielo. Ellos podían ver la mano de Dios, cómo les había proveído en el desierto agua, pan, sombra, porque no iban en el sol, hermano. En el desierto es muy fuerte el sol. Se hubieran tostado todos. Dios les había puesto una nube que iba con ellos, hermano. Una gran nube les iba dando sombra. Mire qué privilegio, hermano. ¿Cuántos creen que la sombra del Señor está sobre nosotros, hermano? Hermano, ahí nos va cubriendo, ahí nos va cuidando, ahí nos va protegiendo. Y a veces decimos, Dios a saber a dónde está. A mí sola me ha dejado, o solo en el solazo. No, hermano. Dios nos anda cuidando todo el tiempo, hermano. Jamás nos deja. Cuando menos pensamos que tenemos, es cuando Dios más nos da. Y es verdad. Subamos y tomemos posesión de ella, dijo Caleb. Y como le digo, esa palabra de subamos luego, aquellos diciendo no vamos a poder, y él dice sí vamos a poder, subamos luego. Quizás algunos decían, este Caleb, yo es, o lo para que lo oiga Moisés, porque Josué y Caleb hablaban bien, hermano. ¿Por qué hablaban bien? Porque le creían a Dios, hermano.
ellos no les interesaba, hermano, otra cosa, sino, hermano, creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hablaban así, no, hombre, y no están viendo, hemos comido en todo este desierto. Dios nos ha dado todo, tenemos agua gratis, no pagamos recibos. Y todavía no creen en que Dios nos puede dar esa tierra. Y Dios, hermano, hacía milagro tras milagro, milagro tras milagro con ellos, hermano, y la dureza del corazón no cambiaba. No, hermano. Tenían zapatos que no se les desgastaban. Mire, hermano, qué suela de res. Hoy todas las suelas de hule ya no sirve. Pero hermano, era buena suela, porque era hecha por el Señor. Y mire, dijeron, vaya, subamos luego, dijo Caleb. Y eso nos habla de una obediencia inmediata a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermano, que la duda nos paraliza, pero la fe nos impulsa hacia adelante, nos anima, la fe nos anima, hermano. Hombre, démosle. Pasa algo, no nos importa, sigamos adelante. Pasa un obstáculo, démosle, no, hombre, está bueno, pasó esto, sigamos. Ese es el que tiene fe. Pero el que no tiene fe, las mismas cosas le pasan, pero el otro dice, no, no sirve, vámonos, se acabó esto, no, ya se arruinó. Todo lo ve mal. Porque aquí vemos la diferencia. Josué y Caleb contra los 10 negativos. Y como le digo, la fe nos impulsa. Dios ya había prometido esa tierra. Y lo único que faltaba a ellos, que ellos caminaran en fe, hermano. Caminar en fe. Cuando nosotros, hermanos, nos decidamos, porque esta es una cuestión personal, hermano. Cuando nosotros nos decidamos a caminar en fe, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es que esta es de decisión, hermano. Decir, no, hombre, de ahora en adelante, de ahora, que salga de aquí, yo voy a comenzar a caminar diferente. Nomás llegue a la casa, le voy a dar gracias a Dios, que ya me trajo con bien. Mire. Pero hoy no, salimos, llegamos, entramos, salimos y nada. Dios ya sabe. Hermano, qué bueno fuera que nosotros en todo lo que hacemos contáramos con Dios. Hay un libro muy bonito que se llama Mi compañero, el Espíritu Santo, del Dr. Cho. Si usted lo lee, se quedaría sorprendido. Búscalo, hoy está fácil en internet, ahí está en PDF. En donde él dice que cuando él se levanta, al primero que saluda es al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Y parece que fuera una locura, pudiera decir alguien. Pero es que lo que pasa es que cuando nosotros sabemos que Dios es real, ahí está con nosotros, hermano. ¿Por qué nos va a dar pena hablar al Espíritu Santo si Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días? Y dice, vámonos, Espíritu Santo, voy a ir a comprar, vámonos, ayúdame. Y ahí anda hablando con el Espíritu Santo. Pero nosotros el Espíritu Santo lo dejamos en la iglesia y aquí lo venimos a ver. Pero no es así. Él anda con nosotros, ayudándonos, guiándonos, hermano, hablándonos. Y es verdad. Y como le digo, ellos debían de caminar en fe. Y hay promesas, hermanos, que no las vemos hasta que nosotros no decidamos avanzar.
No, voy a seguir adelante. Pero si nosotros no decidimos avanzar, quitarnos los prejuicios de la mente, quitarnos toda negatividad y ver las cosas desde el punto de vista que Dios las ve, la cosa va a cambiar. Porque dice Caleb, porque más podremos nosotros que ellos. Oiga, hermano, eso dice Caleb. Eso les está diciendo al pueblo. No oigan lo que están diciendo estos otros, que no vamos a poder. Porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué iban a poder más? Porque Dios iba con ellos, hermano. A veces nosotros hasta nos gusta poner calcomanías, hermano. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Qué bonito, ¿va? El problema es que ya solamente es una calcomanía. Porque a veces ya no lo creemos. Pero mire, aquí vemos que este hombre, hermano, un hombre diferente. La Biblia dice que Dios dijo que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu, hermano? Un espíritu diferente. Y mire, Caleb sabía que había gigantes. El detalle es que él tenía fe. Esa era la cuestión, tenía fe. Allá hay gigantes, ¿cierto? Igual que David. David, hermano, él sabía que el gigante medía 3 metros. ¿Cuánto medía el gigante, hermano? Cerca de 3 metros medía. O sea, poquito le faltaba. Imagine un hombre de 3 metros, hermano. Solo esa puerta de ahí para arriba 2 metros, otro metro más, casi por allá arriba. O sea, era enorme. Ese no era alto, era gigante. Pero ¿qué es lo que miraba David? David no miraba la altura. David miraba que Dios estaba con él. No, hombre, ese Dios solo lo voy a bajar de ahí arriba, decía. Eso es lo que decía David. Es que, hermano, cuando Dios está con nosotros, hermano, nuestra fe aumenta. Cuando Dios, hermano, está con nosotros, hermano, nuestra fe va en aumento. Vemos, Dios nos echa colirio. ¿Cuántos quieren colirio, hermano? No, ¿cuántos quieren colirio, hermano? No de ese que venden en la farmacia. Aquí habla la Biblia de un colirio que es el que Dios echa para que podamos ver bien. En Apocalipsis dice eso. Hermano, Caleb miraba más allá, hermano. No, hombre, nosotros vamos a poder más que ellos. ¿Cómo es que este habla así? Decía. Este está loco. Es que el que le cree a Dios, hermano, la gente lo va a juzgar de loco. Pero no importa, hermano, porque Dios es poderoso, hermano. Mira, esto nos enseña que la fe verdadera mira desde el poder de Dios. Desde ahí. No hay otra manera. La fe cambia la perspectiva, no la circunstancia. Quien confía en Dios, hermano, él ve posibilidades. El que confía en Dios, hermano, ve posibilidades abiertas. Cuenta el testimonio, hermano, en un libro que es de biografías de grandes cristianos, de un hombre de Dios que se le chamuscó la casa con todo. Hermano, allá se le fue todo, solo sacó a su familia y todo se quemó, todito. Una gran casa y quedó solamente con la ropa. Y lo interesante que cuando cuentan en ese libro es que dice que le pregunta un hombre que andaba entrevistando ahí y le dice, ¿y cómo se siente? Le dice así. Bien, le dice. ¿Cómo bien?
tengo todos los recursos que necesito en Dios, le dijo. Y yo le quedó así. ¿Cómo es eso? Hermano, porque esos hombres, hermano, confiaban en el Señor, hermano. Aunque se quedaban sin 5, sin nada, Dios podía devolverles todo porque creían en el Señor. Hoy nos dicen, hermana, ¿cree que Dios le puede traer un pan duro? A saber, dice, oye, hermano, no creemos nada, hermano, de veras, ni siquiera lo más mínimo a veces, hermano. No, yo no creo. No, hermano, Dios sigue siendo el mismo, hermano. Como creyentes no debemos medir los problemas con nuestra fuerza, hermano, sino con la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, hoy me estoy acordando lo que dijo el hermano Mario Roque ayer, el domingo pasado. Mire, yo no acostumbro a andarles diciendo, digan amén, pero digan amén, digo así. Ustedes nada, dice, le pego una buena regañada. Pero es que a veces, hermano, antes no éramos así. Antes nosotros sabíamos, hermano, que la palabra de Dios, hermano, nosotros la confirmábamos con un amén. Gloria a Dios. Y mire, hermano, como le digo, nosotros debemos de ver las cosas y los problemas con la fuerza que tiene Dios. Tranquilo. No digas no puedo, sino decir con Dios todo se puede. Gloria a Dios, todo se puede. La incredulidad siempre va a exagerar los problemas. Oiga esta parte, esta es la última. La incredulidad siempre va a exagerar los problemas. De veras. Cuando la persona es incrédula, exagera las cosas. Tal vez no es nada. Ahí le acaba de salir una ronchita. Quizás cáncer es. Mira, no es nada y ya está declarando lo peor. De veras, yo conozco gente así. Que hermano, el negativo, el incrédulo, se enfoca más en los obstáculos que en el poder de Dios. Cuando es una cosa así, no, esto te reprendo, incredulidad. Mira, reprende esa incredulidad. Y crea en que Dios está con nosotros. Dice este versículo 31, donde vamos a ver que la incredulidad siempre exagera los problemas. Dice el verso 31. Mas los varones que subieron con él, o sea, con Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Miren, oiga esas palabras. No vamos a poder, pero Dios ha dicho que sí. No, pero no vamos a poder. Pero Dios ha dicho que sí, pero no vamos a poder. ¿A quién le vamos a creer nosotros? ¿Al hombre o a Dios? Mire, cuando quitamos a Dios de la ecuación, todo parece imposible. Todo. Sí, hermano. Sí, si estuviéramos sin Dios, hermano, está bien. Yo diría, esto es imposible. Pero no. Una visión negativa puede contagiar a muchos. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Una visión negativa, sin fe, con incredulidad, puede contagiar a muchos. Por eso nosotros no podemos hablar así, hermano. Tenemos que hablar en fe, porque el que habla en fe habla en Dios, porque Dios es de fe.
que llama las cosas que no son como si fueran, dice. Usted no ande diciendo, tengo esto, me va a caer un derrame. De veras. Conozco una hermana de San Salvador, no voy a decir quién es, pero yo le hablo, me ha caído un dolor que quizás derrame me va a dar. Híjole, ¿por qué dice eso? Es que ya me duele quizás hacer un tumor. Todo es tumores. O sea, no, hombre, hermano. No podemos ser así. Debemos de hablar en fe. No tengo nada. Esto es un dolor que no es nada. Dios ya me lo va a quitar. Entonces una visión negativa es terrible. ¿Sabe qué pasó? Por culpa de todos esos no entraron. Y Dios no se retractó. Se enojó Dios. Porque a Dios no le agrada que no le crean. Le molesta. No entrarán, le dijo a él. Señor, perdónanos. Ahí usted lo puede leer. Sí, vamos a ir. Mire, todos los que dijeron negatividades alistaron su ejército, no vayan porque los van a matar. Se fueron, hermano de él. Se fueron en contra de lo que Dios ya había dicho. Vaya, como ustedes dicen que no van a poder, ustedes no van a entrar. Y Dios los castigó porque no entraron. El único que entró, Josué y Caleb y la generación de niños que no sabían nada. Porque a Dios hay que creerle, hermano, y obedecerle. La derrota comienza en la mente antes de ver la realidad. Oiga, la derrota comienza aquí. Cuando usted dice, no puedo. Usted va a perder. Va a perder. Pero cuando miramos, hermano, con fe, tenemos todas las posibilidades en Dios. Esa es la verdad. Caleb vio con fe, vio una victoria futura. Los 10 espías vieron con temor y sufrieron una derrota inmediata. Eliminados. Y vamos a terminar con esta frase, que a veces la hemos oído quizás por ahí, que dice, la pregunta no es qué tan grande es el problema, sino qué tan grande es Dios en quien creemos. Oigan, la pregunta no es qué tan grande es el problema, puede ser grandísimo, hermano, pero el detalle es que debemos de preguntarnos qué tan grande es el Dios en quien creemos, hermano. Así debemos de hacer. ¿Cuántos toman esa palabra en su corazón, hermano? Creémosle a Dios. No hablemos, hermano, sin fe. Cuando hablemos sin fe, digámosle, Señor, quítame estas malas palabras, porque tú eres un Dios de fe que mira las cosas que no son como si fuesen. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos. Les invito a que le pidamos a Dios que nos abra los ojos. Si hemos dejado de ver con los ojos de la negatividad, si hemos dejado de ver con ojos negativos, más bien dicho, si estamos viendo de una manera inadecuada las cosas, tenemos que pedirle a Dios, porque el único que puede abrirnos los ojos es Dios, porque Él es el que abre los ojos de los ciegos.
Quizás tienes ese problema que lo ves bien grande, que lo ves imposible. Humanamente sí. Humanamente. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, a Dios no le cuesta nada decir ese obstáculo que se quite ya. No le cuesta, porque Él es poderoso. Así que debemos de aprender a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros miremos? Y como le digo, la victoria está en la manera en que vemos las cosas. Las estamos viendo en fe, como Caleb. Caleb obtuvo una gran victoria porque decidió creerle a Dios. Esta tarde yo te invito, créele a Dios. Esta tarde te invito, aférrate al poder de Dios, que Él puede cambiar esa situación. Puede revertir lo que te está pasando y transformarlo en algo diferente. Pero tienes que creerlo de todo corazón. Primero voy a hacer una oración para aquel que sabe que necesita que Dios haga un milagro en su vida. Si usted cree que Dios puede revertir las cosas y puede hacer un milagro en su vida, ore conmigo ahora y dígale: Señor, yo creo en que tú eres poderoso, Señor. Yo creo que tú eres poderoso, Señor. Yo creo que aunque las circunstancias yo no las veo fáciles, yo creo ahora que tú puedes obrar, Señor. Yo creo ahora que tú puedes hacer un milagro y revertir